Hoy, aventureros, enmarcamos el desafío viajero de hoy en una amalgama de juicios, de hogueras, de procesos ante la Inquisición, de lo que fueron llamadas como brujas. Vamos a hablar de brujas, de hechiceras y de esta oscura etapa de la historia que de alguna forma marcó el devenir de lo que hoy en día serían las farmacéuticas. ¿Las brujas eran tan malas como se nos han contado? ¿O hay una verdad diferente en todo este asunto? ¿Listos? Comenzamos. Raquel Berenguel, bienvenida a Desafío Viajero. ¿Cómo va eso? Pues bien hallada. Para mí es todo un honor estar en tu programa. La verdad, yo lo sigo y, y la verdad que verme de pronto yo aquí como entrevistada, pues para mí era un gran honor. Bueno, el honor es mío, porque anda que no hace ya tiempo que nos conocemos, oye, y de repente que me encuentro con que tenemos un libro espectacular que acaba de sacar la editorial Guante Blanco. Fijaros qué maravilla, es que ya solo la portada invita a leerlo. Historia de una histeria, cosas de brujas. Y es que hay que ver los amigos de Guante Blanco qué trabajazo han hecho, os voy a enseñar un poco, porque está todo a pleno color y donde se estudia toda la historia de la brujería, hay anécdotas, hay curiosidades, hay secretos. Insisto, la enmaquetación es brutal, brutal. Yo a lo mejor me estoy pasando si digo que para mí es el libro mejor enmaquetado, encuadernado y, y el cariño especialmente que han dedicado por parte de Guante Blanco es una gozada. Y es que además tenemos hasta cine. Luego comentaremos un poco, pero es que aquí nos hablan de películas relacionadas con el tema de las brujas y de la histeria que se causó, que después veremos. Bueno, ¿cómo te ha dado? ¿Cómo te ha dado Raquel por hablarnos de este tema? Pues la verdad es que es un tema que siempre me ha fascinado mucho. Ya sabes que también, aunque hubo hombres, ¿no?, acusados de brujería, es un tema eminentemente hacia la mujer, ¿no? Entonces es un tema que siempre me ha interesado. Y la verdad es que todo, pues, con una conjunción de muchos, vamos a decir, de muchos puntos, ¿no? Que me llamaron para hacer una charla sobre hechicería y brujería este pasado 8 de marzo. Y la verdad es que aprovechando toda esa documentación para preparar mi charla y todo, mi editor, Óscar Fábrega, ¿no?, también me animó mucho a que diera ese primer paso, a que me lanzara a lo que es mi primer libro, porque siempre también me ha animado mucho a lo largo del tiempo, pero nunca me he atrevido, siempre, o también a encontrar un tema en el que me encontrara a gusto. Y yo creo que se ha dado la oportunidad para que sea este tema y que salga lo que es eso, mi primer libro, que es un ensayo histórico. Bueno, y además, si cuentas con el aval de Óscar Fábrega, pues ya la cosa pinta bastante bien, ¿no? Y es que, fijaros, para los que no conocéis a Raquel, Raquel Berenguel es historiadora, divulgadora apasionada y desde un enfoque crítico y documentado realiza textos históricos, traducciones populares, estudios antropológicos para cuestionar la imagen estereotipada de la bruja y reivindicar la memoria de miles de mujeres que fueron perseguidas, torturadas y ejecutadas, presas de una histeria delirante. Y es que eso es lo primero que vemos en tu obra, el título, Historia de una histeria. ¿Está relacionada la histeria con la historia de las brujas? Sí, sobre todo en determinados momentos, ya sobre todo en la segunda mitad del 16 y a lo largo de todo el siglo XVII, esta persecución se convierte en algo totalmente delirante, histérico. Cuando tú lees los procesos, las denuncias, ¿no? Te das cuenta de que realmente fue una histeria colectiva en la que el miedo infundió más miedo, la sospecha más sospecha y ya casi que las acusaciones, ya casi que no hay detrás una justificación a un algo brujeril detrás, sino que ya es como una locura total. Y además ya no, ya arrastraba a todos, ya metía las denuncias, ya era a todos, incluso alcaldes de pueblos, ya y los motivos súper ridículos, como por ejemplo una mujer matar a una mujer y a su hijo de 8 años por acusarla de provocar una tormenta por quitarse unas medias. Ya Ostras. cosas como delirantes, que total, una histeria colectiva fue realmente lo que pasó. Bueno, totalmente. Oye, y
¿Qué crees que hay dentro de las historias de las brujas que nos encantan, ¿no? Desde que somos pequeños ya nos empiezan a contar historias de las brujas. Cuando somos adolescentes, alrededor de un fuego siempre hay alguien que narra una historia. Mira, yo me acuerdo que solía pasar los veranos de mi vida en Jaca y en el Pirineo aragonés y había pues siempre, ¿no? Un adolescente un poco más mayor que el resto, ¿no? Que nos decía, hay un árbol pasado un camino que a las 12 de la noche cuentan que se aparecen brujas y realizan un aquelarre, ¿no? Y nunca nos atrevimos a ir un miércoles a las 12 de la noche a ese árbol, ¿no? Pero cuántas veces yo pasé ahí al lado y me daba miedo, ¿no? De pensar qué es lo que podía ocurrir ahí. ¿Qué crees que tienen las brujas que nos fascinan tanto? Yo creo que es lo mismo que ocurre con el mundo del misterio. Son cosas que nos fascinan y nos dan miedo a la vez. Pero luego, en concreto, la figura de la bruja, que luego, lo heredaron también estas mujeres a partir del medievo, ¿no? Y las mujeres también a lo largo de la edad moderna. Pero realmente estas brujas, la más arcaica, la más antigua, que pertenece al mundo de los muertos, ¿no? De la noche, es la que representa nuestros miedos más atávicos y que están presentes en el folclore popular, en los mitos y leyendas más ancestrales de cada región. Pero más bien son criaturas sobrenaturales, no humanas, que raptaban a los niños, ¿no? Que podían meterse en nuestras casas, ¿no? Robar a los niños, devorarlos. Forman parte más de ese mundo de las pesadillas, de esos terrores nocturnos, de ese miedo a la muerte, ¿no? De saber que hay más allá, en esa frontera liminar entre el mundo de los vivos y los muertos. Esas entidades que formaban más parte de ese mundo de los muertos, formando parte incluso de esas tradiciones de las cabalgaduras sobrenaturales, más presentes en los meses de más oscuridad del año, en los que más bien los vivos, vamos a decir, nos sentíamos más a gusto en el hogar, ¿no? Cuando las noches eran más largas, y ahí Ujú, donde moran más ese tipo de entidades sobrenaturales, más asociadas a la noche y a la muerte. Y ujú. realmente el miedo es lo que ha movido también, es como que nos repele y nos fascina a la vez. Ese miedo también nos ayuda a plantearnos, a hacernos preguntas, a intentar, responder a nuestros miedos los más importantes, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Todos esos miedos que nos rodean, y la figura de la bruja representa totalmente esos miedos. Y Pero además es que ajá, sí, sí, perdón, perdón. iba a decir que lo malo fue el equiparar esas criaturas sobrenaturales cuando también las asemejan con estas mujeres de carne y hueso. Casi que metieron en el mismo saco a estas entidades del folclore, como puedan ser las lamias, las empusas, las estrigas, ¿no? Que también guardan mucha relación, su significado y quiénes eran, incluso con los vampiros, otros personajes que nos atraen, aparte iguales, también nos fascinan. Pero realmente el meter en el mismo saco esas criaturas sobrenaturales con mujeres de carne y hueso, que realmente no eran tales brujas, ¿no? Ujú. Es curiosa esa dicotomía de el bien y el mal, de lo divino y lo demoníaco, y lo vemos, por supuesto, dentro del mundo de la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Si pensamos, pues, en los albores del tiempo, la diosa madre era la que reinaba en el planeta Tierra. Todas las estatuas antiguas de divinidades, pues estamos hablando de que eran mujeres, eran diosas madres, pues con pechos prominentes, con caderas bastante grandes, ¿no? Símbolos de fertilidad. Lo vemos en la Venus de Willowworth, en tantas otras, en los templos de Hagar Kim de Malta desde arriba, ¿no? ¿Qué ocurre en el cuarto milenio antes de Cristo, en el que pues esa diosa, esa divinidad femenina se transforma en algo diabólico y aparece ya pues entidades como Medusa, aparece la Sekhmet, ¿no? Ya nos encontramos pues en la época judeocristiana, pues Eva es la mala de la película porque come el fruto prohibido, ¿no? Y destrona de alguna forma al ser humano del paraíso. Y luego vemos, ¿no? Pues que ya entrando en la Edad Media, pues llega todo el asunto de las brujas y se convierte a la mujer que tiene curiosidad por saber, por
respetar ciertos aspectos de la naturaleza, por manipular determinadas plantas y conseguir pues ungüentos, algunos para sanar, para curar, que se le asocie a lo diabólico. Esto parece casi como si hubiera una conspiración internacional contra vosotras. Casi que sí, porque realmente nosotras desde la de antigüedad, desde la prehistoria, las mujeres eran las recolectoras de plantas y también eran las que aprendimos en primera instancia los efectos que producían, el cómo tratarlas y cómo sacar sus principios activos, cómo aplicar las dosis determinadas para qué fines se usaban. Y es verdad que esto esa diosa madre, ¿no? Vamos a decir, la primigenia, ¿no? De este pensamiento mágico del inicio de las religiones, pero muy pronto pasó a relegarse, ¿no? A que fueran los dioses masculinos los protagonistas, los que rigieran las distintas culturas y civilizaciones. Realmente es una pena, pero yo creo que toda la base está en ese miedo que siempre se le ha tenido a la mujer y a esa capacidad, porque realmente yo creo que nosotras o sea, podríamos formar sociedades por nosotras solas. Entonces, realmente se ha exaltado es el papel de la fecundidad, ¿no? Porque realmente nosotras somos las fecundas, ¿no? Las que podemos parir. Y a raíz de ahí, el hombre ha ido a lo largo de la historia relegándonos y asumiendo ellos los papeles de importancia tanto en el poder espiritual como en el poder político. Pues yo que sé, hemos sido tontas, no sé, pero realmente no hemos podido casi hacer nada. Sobre todo desde la antigüedad y ya llegando al mundo clásico y romano, también han sido tremendamente, todas las sociedades han sido tremendamente machistas, salvo algunas cosas puntuales, como respetar mucho el tema, el papel de las sacerdotisas en determinados templos o cultos, o incluso las pitonisas, ¿no? En oráculos. Pero en el resto de la mujer cotidiana, en el resto del mundo normal, la mujer ha sido relegada, vetada en muchos aspectos, y lo que la mujer lo único que pudo hacer es prestar su servicio a la comunidad, pero más bien hacia lo femenino, hacia nosotras mismas, porque de otra forma no nos dejaron, no dejaron que ejerciéramos tanto en el poder espiritual, los sacerdotes, como en el mundo civil, vamos a decir, los médicos o los magos o los hechiceros. Nos fueron demonizando, ¿no? Poco a poco, ya no te digo nada con el cristianismo, eso ya fue mucho, mucho peor, pero realmente demonizándonos, asociándonos incluso a prácticas relacionadas con lo malévolo, incluso las divinidades, los panteones de sus dioses, en su miríada de dioses, la mujer o las diosas femeninas tuvieron mucha mayor importancia en el mundo de la noche, de la luna, de lo femenino también. Y los dioses solares o masculinos eran más bien esos hombres, o sea, masculinos, perdón, dioses masculinos con atributos y más bien relacionado con lo diurno, con lo benéfico, se ha ido haciendo así. A las mujeres también relacionándonos con el mundo de los muertos, la menstruación, la luna, la noche, el miedo, lo malévolo. Bueno, la Y menstruación, una cosa malísima, ¿no? Que no se puede hacer mayonesa si hay una mujer menstruando cerca porque se corta, ¿no? O también se decía, ¿no? Que en las minas, que no hubiese ninguna mujer menstruando cerca que daba mala suerte, ¿no? O sea, que es una cosa que incluso las tradiciones orales de los pueblos os ha acompañado en un sentido negativo. Oye, Raquel, ¿qué diferencia hay entre una bruja y una hechicera? ¿Estamos hablando de lo mismo? A ver si podíamos establecer qué es esto de una bruja. pues realmente el término bruja aparece por primera vez en ¿Mm? el siglo XIII y en la zona de los Pirineos. Como bien dices tú que eres de la zona, ¿no? De Aragón Ajá, y esto, en Lleida también. La primera vez aparece en esta zona del Pirineo, con el término bruixa o así, ¿no? En eso un es. catalán antiguo. Antes solo se hablaba de hechicera en todos los textos, en todos los tratados, aparece aquí por primera vez. Incluso el término Haxa, ¿no? En alemán o en las zonas germánicas, aunque también aparece referenciada en el siglo X, no es hasta siglos después, en el XIV o así, cuando se extiende este término y el uso. Entonces, realmente estas brujas eran las hechiceras del mundo grecorromano, latino y de otras culturas como la celta,
incluso la cultura mesopotámica, la egipcia o la nórdica, ¿no? Que también tenían unas hechiceras súper importantes para su comunidad, como eran las volvas, o en el mundo, o las druidesas del mundo celta, y las hechiceras del mundo grecorromano que siguieron ejerciendo, incluso con la llegada del cristianismo y cuando se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, como bien sabréis, ¿no? Primero Constantino, que se hizo al cristianismo, ¿no? Y promulgó la libertad religiosa y dejó de perseguirse a las primeras comunidades cristianas, pero luego ya con el edicto de Tesalónica o con Teodosio, ¿no? Que convirtió la religión cristiana en la oficial del imperio, pues estos cristianos pasaron de ser perseguidos, e incluso si te paras, o sea, cuando lo investigas en profundidad, ves como a estas comunidades cristianas al principio se las acusaba casi de las mismas cosas que se le acusó a las brujas después, de Ujú. raptar a niños para comérselos, de que se reunían en una cierta conventiclos, una cierta suerte de reuniones en las que también hacían bacanales, ¿no? Y rituales heterodoxos, vamos a decir, a que después fueran los cristianos los que se convirtieron en perseguidores de comunidades como la judía, ¿no? O de otras comunidades paganas, como ellos lo llamaron, o precristianas, que supusieron un gran peligro al orden establecido o para legitimar su poder, pues tuvieron que recurrir a estrategias para que se respetara la nueva religión que es la que estaba tomando poder y que de hecho tomó y se extendió por todo el Imperio Romano. Esta religión cristiana tomó, o bien convirtió y asimiló muchos de los cultos que había en tan vasta región como pudo ser toda Europa, ¿no? Todo el Ujú. Mediterráneo, incluso cogiendo a dioses de otras culturas y atribuyéndolos como sustituyéndolos por santos, ¿no? Con atributos de estas sociedades precristianas para que fuera más fácil asimilar esta nueva religión, porque estamos hablando de un vastísimo territorio en el que todos tenían sus creencias propias, politeístas, guardaban similitudes, porque todas las deidades pues, eran relacionadas con la fertilidad, ¿no? Con todo la naturaleza, pero realmente luego el cristianismo de forma, eso, o bien o por las buenas, o también tuvo que recurrir a hacerlo por las malas, a sangre y fuego, ¿no? Por cuando persistían este tipo de creencias y no podían hacer que se convirtieran al cristianismo y aceptaran esta nueva religión. Ujú. Entonces, ¿es diferente el concepto de bruja que el de hechicera? La diferencia está en que las catalogaron como herejes, las catalogaron de hacer pacto con el diablo y de vender su alma, ¿no? A cambio de poderes sobrenaturales. Se convirtieron, eran como dijeron, ¿no? En las propagandas que se dieron de estas mujeres peyorativas para poder así poder perseguirlas, poder así justificar perseguir este tipo de prácticas y este tipo de magia, ¿no? O de las acciones que hacían estas mujeres, porque si no, de otra forma no podían perseguirlas. Y ya como sabréis, también no era era una estrategia que la Iglesia tomó con muchas otras comunidades como los cátaros, los templarios, los valdenses, otra herejía, el calificar que eran herejes y sobre todo por un culto al diablo, que de pronto la figura del diablo también sufre una metamorfosis desde ser alguien casi como una especie de funcionario de Jesús, ¿no? Que está ahí como tentando al ser humano, ¿no? A ir tomando cada vez más importancia al que recibiera sobre él los atributos de otros dioses masculinos con atributos de macho cabrío, de otras culturas precristianas, incluso a otorgarle poderes de dioses del panteón romano y griego. O sea, la figura del demonio fue creciendo en poder, en maldad, ¿no? Y la verdad es que se convirtió, pululó por toda Europa, se le tenía un miedo atroz al demonio y a su posible red de acción y justificaron perseguir a muchas comunidades que les presentaron un problema para justificar su poder, como bien he dicho, comunidades Ujú. cristianas no contrarias o diferentes al pensamiento cristiano oficial y sobre todo terminaron también persiguiendo a estas mujeres
por eso, y la justificación fue declarar que hacían pacto con el diablo, pero Ujú. realmente esto, tras mi investigación, no existe. Todo es mentira, es parte de la propaganda negativa que se hizo de estas mujeres para poder así perseguirlas. Y además, esa propaganda que se publicaba, se decía en los sermones de la Iglesia, en los tratados papales, e incluso en los tratados de demonología o de los teólogos por parte de la Iglesia, se difundió tanto entre el pueblo que lo creyeron, todos creían que esto era real, que estas brujas tenían estos poderes sobrenaturales, que eran siervas del demonio, que le ofrecían pleitesía y hacían maldades para congraciarse, ¿no? Con su nuevo Dios, ¿no? Mm. Y además renegaban de la fe cristiana, pero Oye, no es verdad. ajá. Oye, Raquel, de los casos que has investigado, ¿has podido dilucidar cuál sería ese primer suceso de histeria colectiva que ya determinó pues esta anomalía dentro de las brujas? Porque luego pues podemos hablar de otros casos, ¿no? Pues las mismas brujas de Salem, ¿no? Que es un caso de histeria colectiva de libro, ¿no? Pero tenemos ahí en tus archivos el primero que has podido detectar de "Oh, esto fue histeria colectiva claramente". Bueno, yo realmente ya mucho antes de la Inquisición, de que se fundara la Inquisición, ya había casos en los que se ajusticiaban a hechiceras, sobre todo la zona de Lleida, como te comento, la acusaban estos famosos tempestarios, como les llamaban, porque creían realmente que tenían el poder de provocar tormentas para acabar con cosechas e incluso hundir barcos pesqueros. Pero realmente casi que eran en épocas de crisis el buscar un chivo expiatorio para poder, justificar así, ¿sabes? Como buscar a alguien el responsable de estos males que estaban pasando, o como después de epidemias tan potentes como la peste negra en Europa. Pero realmente histeria es que fue todo rapidísimo. Y realmente el que más, vamos a decir, hubo antes y después, sobre todo a partir del siglo XV, pero sobre todo lo que hizo el, los que escribieron el Maleus Maleficarum, Ujú. Henry Kramer, sobre todo, antes de escribir este tratado, el Maleus Maleficarum o Martillo de Brujas, la labor que este hombre hizo, donde él lo ejerció en una zona de, vamos a decir, Alemania, pero era parte del el Sacro Imperio romano-germánico, ¿vale? En el que incluso hasta las autoridades civiles se alertaron porque este hombre era un hombre especialmente obsesionado con el demonio, con el poder de las brujas, muy misógino, y realmente empezó a hacer acciones muy sanguinarias en donde él ejerció, tanto que hasta llegó llegaron a paralizar los juicios que este hombre hizo, porque este hombre ya empezó a hacer el que estas mujeres no tuvieran ningún tipo de defensa, a torturarlas sistemáticamente y casi a incluso los interrogatorios manipularlos, ¿sabes? Todo para que pareciera que eran más de lo que estas mujeres realmente hacían. Pero yo, por ejemplo, recojo hay un caso que hay muchos, me he encontrado a lo largo de mi investigación, muchos que te dejan con la boca abierta. Muchas mujeres que incluso, por ejemplo, en la zona de Noruega, una mujer simplemente por tener un carácter bastante potente, ¿no? Y no dejarse amedrentar ni por su marido, ni por lo que dijera su sociedad, mujeres muy empoderadas, que incluso llegaron a ayudar a las mujeres de su comunidad enseñándolas a pescar y a sobrevivir cuando en un hundimiento de un barco en concreto murieron muchos hombres de la comunidad, se fueron a pescar a Terranova en una tormenta, murieron y se quedaron casi la mayoría mujeres y ancianos en esa comunidad. Esta mujer echa para adelante la enseñó a pescar porque sabía a navegar, a coger los barcos. Pues luego, en cuanto la Inquisición le echó el ojo y yo, vamos a decir, sus propias convecinas la delataron de bruja, la culparon, cuando era una mujer que realmente ayudó muchísimo. Esta mujer era muy, ya te digo, un carácter muy potente que no, y por eso, dices, realmente no hacían ningún mal a su sociedad. Yo recojo un caso ya del siglo XVII, justo en 1601, en Ujú. Osfrur, en el que, para que veáis el ejemplo de esta histeria que dices, pero ¿de verdad? Cogen a dos vagabundas, porque también mucho de este
Esta cruzada fue hacia mujeres de clase social baja, ancianas y viudas que cuando murieron sus maridos, pues pasaron a hacer incluso su oficio, algunas incluso llegando a ser cirujanas, porque aprendieron el oficio de sus maridos. Lo que pasa es que como de forma oficial ni las dejaban acceder a la universidad ni nada, pues estas mujeres ejercían su labor y su servicio a la comunidad de forma pues clandestina, vamos a Ujú. decir. Pues esta mujer, por ejemplo, que se llamaba Else, capturan a 2 vagabundas, estas mujeres, dicen, reconocen tras tortura ser brujas y como les pedían en los interrogatorios que denunciaran a otras brujas, denuncian a esta Else, que era la mujer del panadero. ¿Qué Ya qué qué ves tiene tú. que ver con la brujería? Pues realmente esta mujer fue, desde octubre hasta diciembre, que fue cuando la matan, sufrió múltiples torturas o tormentos, como el de la garrucha, las pulgueras, ¿no? Le reventaron los pulgares para que intentara hablar de que reconociera que era bruja, que había asistido a estos sabbats, ¿no? O aquelarres. Esta mujer no sabía ni qué decir, o incluso cuando estaban torturando decía que la dejaran, que iba a hablar. Cuando la soltaban, solo llegó a reconocer de forma inventada, porque es que ya no sabían ni qué decir, que había tenido tratos carnales con un demonio. Pero en cuanto luego dejaban de torturarla, lo negaba todo. Raptaron a la hija también, la torturaron, la enfrentaron a las dos. La hija, torturada aparte, Ágata, llegó a decir que sí, que su madre y ella eran brujas y que habían provocado una epidemia en una cosecha para poder ella subir el precio del pan. Son cosas delirantes, y realmente Fuerte. era mentira, mentira. Finalmente las separan, las torturan por separado. La hija pidió que no le acercaran más a la madre, porque cuando la enfrentaron a las 2, la hija se retractó en su testimonio, pero cuando la separaron ella dijo de nuevo que sí, que reconocía eso, pero que no le trajeran más a su madre. Al final las mataron a las 2. El objetivo era también, además, que denunciaran a más mujeres por brujas. Esto en momentos delirantes, como digo yo, sobre todo después de la guerra de religión y ahí sobre todo en la zona del centro de Europa, porque hay que hacer una gran diferencia, que no toda la caza de brujas fue igual, de la misma forma en distintas partes de Europa. De hecho, en España, por mucho que diga la leyenda negra, el crimen de brujería apenas llegó a la pena de muerte, salvo alguna excepción, como el caso de las brujas de Zugarramurdi, pero realmente en España, por ejemplo, fueron bastante benévolos con el tema de la hechicería, brujería. Es donde más delirante fue esta persecución y esta ejecución de mujeres fue en la zona el corazón de Europa, el centro, Ujú. toda la zona alemana y el Franco Condado, la Lorena, Polonia, Dinamarca, ¿no? Esta zona del centro de Ajá. Europa. Claro, hoy en día, por ejemplo, cuando visitamos pueblos, bueno, pues ya que estamos cerca de Aragón, ¿no? Vamos a quedarnos un poquito en Zaragoza, muy cerca a las faldas del Moncayo, si haya el único pueblo maldito y excomulgado del mundo, que es Trasmoz, un pueblo también asociado al ámbito de las brujas, historias como la tía Casca, ¿no? Que se decía que empozoñaba las acequias, que prácticamente pues casi se comía a la gente, ¿no? Y que finalmente fue lanzada por un precipicio a las afueras de Trasmoz, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, es prácticamente el orgullo del pueblo. Mm, Nos recuerda, pues eso, ¿no? A historias que se han contado y que a mí me gustaría si dijeras que si esto es cierto, si no, si es exagerado, pues lo típico, ¿no? De que el tribunal correspondiente considera que una mujer pues tiene altas probabilidades de ser una bruja y la lanzan por un precipicio. Oye, ¿que sale volando? Pues mira, era una bruja y la hemos cazado. ¿Que se despeña? Pues mira, mala suerte, no era una bruja, nos hemos equivocado, pero ya está con Dios, ¿no? ¿Estas cosas se realizaban realmente? Sí. Sobre todo, pues, como digo, en la zona de Alemania, en Inglaterra, en muchas partes de Europa, estas pruebas ordalías, ¿no? O en España se les Ajá. denominó salvas. Esto se practicó. Hubo algunas que con el tiempo se quitaron porque incluso sometían a esa prueba al que las delataba. Pero Mm. llegó en el momento
de caza más histérica, que se les negó, o sea, valían las denuncias anónimas, se les negó la defensa, porque aunque incluso en tribunales tuvieran un, vamos a decir, abogado defensor, casi que las defendía a boca chica, porque él podría ser acusado, ese defensor, podría ser acusado también de brujería por defender a una bruja. Probablemente, aventureros, cuando imaginamos a una bruja, pensamos en una mujer vieja, fea, encorvada, con verrugas en la nariz y aspecto repulsivo. En realidad, estamos reproduciendo un estereotipo impuesto tras siglos de dominación cristiana. Somos herederos de la iconografía, concebida en lo que podríamos llamar la segunda época de la historia de la brujería, la de las hogueras, los inquisidores, los procesos y los múltiples tratados que demuestran la monstruosidad de estas personas. Pero, ¿qué son en realidad las brujas? ¿Por qué fueron perseguidas? Acompañadme en esta aventura. Fijaros, en este punto nos encontramos con el Malleus Maleficarum, probablemente el tratado de brujería más famoso de la historia. Nos encontramos con seres como el propio Pazuzu, seguro que todos los conocéis por la película El Exorcista, o la Venus de Whitworth, que nos enseñó que efectivamente, al inicio, Dios probablemente fue mujer. Incluso un grabado de Lilith, la primera rebelde. Todos asociamos a las brujas probablemente con una escoba, ¿pero por qué? Una de las razones seguramente la encontraríamos aquí, en todo lo que tiene que ver con venenos y alucinógenos. Y es que las brujas solían consumir, por ejemplo, mandrágora, determinados hongos que efectivamente les producían una serie de alucinaciones que les hacían volar. ¿Pero de qué forma? Ya veréis lo que hacían. Directamente tomaban palos de escobas, se untaban ese ungüento que habían creado con hongos o con determinadas sustancias, como la mandrágora, y para que tuviese más efecto se lo frotaban por sus partes más íntimas. De esta forma, cuando la bruja se ponía la escoba entre las piernas, comenzaba a volar. Y de ahí el hecho de que identifiquemos a las brujas con las escobas voladoras. Tradicionalmente, a los basiliscos se les confundía con dragones, de cuya existencia nadie dudaba hasta el siglo XVIII. Pero los basiliscos eran unos monstruos venenosos que la tradición quería, nacidos del huevo de un gallo de 7 años, fecundado por una serpiente e incubado por un sapo. Podían matar a una persona solo con la mirada. Su aliento y el olor que desprendían eran terribles, hasta el punto de que su hedor partía las piedras. Afrodisíacos.
¿Cuál es el vuestro? ¿Tal vez el marisco? ¿Tal vez el vino? ¿Tal vez la canela? Desde luego que cuando las brujas efectivamente experimentaban con todos sus medios materiales al alcance, desde luego que utilizaban y experimentaban con cualquier tipo de afrodisíaco. Fijaros en estos. Referencias antiguas a los afrodisíacos las encontramos en el propio Génesis, que habla de la menta que se esparcía sobre el lecho de los recién casados para potenciar su deseo. O la propia mandrágora de las brujas, gracias a la cual Jacob tuvo a su quinto hijo con Lía. Y por supuesto, tenemos los ancestrales tratados de las prácticas amorosas, como el Kama Sutra o el Ananga Ranga. Probablemente es gracias a la Odisea de Homero, por lo que actualmente oímos hablar de las sirenas. Pero ya existían antes, había representaciones artísticas de mucha más antigüedad, y se les unía con otro mundo, porque representaban a los espíritus de los difuntos, y se les consideraba encargadas de transportar las almas al Hades. Las sirenas. ¿Criatura mitológica o real? ¿Qué pensáis? Seguro que cerca de vuestras casas encontraréis lugares o iglesias antiguas que contienen reliquias de santos, reliquias de gente importante de la iglesia, incluso de Jesucristo. Fijaros, y es que en la Edad Media había un absoluto mercado medieval de reliquias fraudulentas, coronas de espinas, donde habría espinas para tachonar un bosque entero, lo mismo que astillas de la cruz, clavos de Jesucristo por todas partes, incluso, como podéis observar, unas tablas de la ley en madera, que no de piedra, y en latín, que no en hebreo. Efectivamente, encontramos reliquias tremendamente absurdas en lugares como, por ejemplo, piedras del portal de Belén, plumas de ángel, barro de Adán, un trozo de la costilla del propio Adán, suspiros de San José, incluso el santo himen de la Virgen María se encuentran por ahí. Yo he visto cosas extrañas como, por ejemplo, pañales del niño Jesús o un trozo del mantel de la última cena, por no hablaros sin lugar a dudas de leche materna de la Virgen María. En fin, fraudes medievales que siguen por ahí desafiando al tiempo a pesar de que nos encontremos en pleno siglo XXI. Y desde luego, que uno de los aspectos más controvertidos de la brujería fue la persecución. Fijaros en este relato. Primero, el verdugo ató las manos de la bruja, le cortó el pelo y la puso en la escala. Le derramó alcohol sobre la cabeza y le prendió fuego para que se quemara el pelo de raíz. Después, le colocó tiras de azufre bajo los brazos y alrededor de la espalda y les prendió fuego. A continuación, le ató las manos a la espalda y la levantó hasta el techo, donde el torturador la dejó colgando entre 3 y 4 horas mientras se iba a desayunar. Al volver le echó alcohol por la espalda y le prendió fuego. Después, le ató pesas en el cuerpo y volvió a izarla hasta el techo. Luego la puso de espaldas en la escala y le colocó una tabla muy tosca llena de puntas agudas sobre el cuerpo. Después de disponerla de esta manera, la levantó otra vez hasta el techo. Luego le comprimió los pulgares y los dedos gordos de los pies con un tornillo y le apuntaló los brazos con un palo. En esta posición la dejó alrededor de un cuarto de hora, por lo que se desmayó varias veces. A continuación le comprimió las pantorrillas y las piernas con un tornillo, alternando siempre la tortura con el interrogatorio. Luego le azotó con el látigo para hacer que la sangre brotara por encima de la camisa y una vez más le colocó los pulgares y los dedos de los pies en el tornillo y la dejó en esta lenta agonía en el banco del tormento desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, mientras el verdugo y los oficiales del juzgado salían a tomar un bocado.
La palabra aquelarre, que viene directamente del vasco aquelarre, es decir, campo o tierra de cultivo, define a esa reunión que solían cometer las brujas y los brujos por la noche, presidida por Satanás, que generalmente es representado en forma de macho cabrío. Adopción coincidente con la veneración diabólica aportada desde el cristianismo. Y aquí, amigos, os presento probablemente al culpable de mis pesadillas cuando era un tierno, ni siquiera adolescente. Y es que hace muchos años yo me planté enfrente de esta criatura que estáis viendo demoníaca. Cuando tuve acceso por primera vez con unos 7, 8 años a esta misma exposición hace muchísimo tiempo en Jaca, en los Pirineos, el cartel anunciador era justo el demonio que estáis viendo ahí. Y os aseguro que me dio un terror que todavía no me lo he quitado. Y cuando todavía tengo el panfleto de la exposición, que hoy en día la vais a encontrar aquí en Toledo, en la calle del Hombre de Palo, me aterra mirar a los ojos de esta criatura que alimentó mis pesadillas más profundas, el demonio. Lucifer, Satanás, Belial, Belcebú, Samael, agua de serpiente, el dios negro, el dios de este siglo o el padre de la mentira. De hecho, el ángel caído, Lucifer, significa el portador de la luz. Y ahí la tenéis, a la condesa sangrienta, Erzsébet Báthory. Entre los siglos XVI y XVII, esta mujer, que pertenecía a una noble familia húngara acostumbrada a alimentarse y a lavarse con sangre humana de vírgenes en su castillo. Sus víctimas fueron más de 650 mujeres jóvenes que mantenía prisioneras para desangrarlas, y poco a poco, hasta que la vida era consumida mientras éstas se iban desangrando, a la medida en la que la condesa lo necesitaba. Esta pensaba que la sangre de las vírgenes la hacía cada vez más joven. No hay diablo que pueda superar la maldad del espíritu humano. Y sí, lo que estáis viendo es justo lo que pensáis que estáis viendo. La idea era que mediante el pedaleo manual de esa máquina, ese palo que está a la altura del asiento del sillín se metiese por dentro. Se dice que la razón es lo que distingue al hombre de otros seres vivos, pero el ser humano es contradictorio, porque siempre ha buscado evadirse de los límites impuestos por la propia razón. Los sueños, la fantasía, la racionalidad son la esencia de la vida, ya sea para huir de la monotonía, de una realidad descarnada o como una alternativa a las privaciones de una existencia dura. Al final las brujas no eran seres demoníacos. Las brujas no estaban poseídas, simplemente eran lo que hoy consideraríamos farmacéuticas, mujeres que les gustaba experimentar con plantas, con pócimas, con venenos, con
incluso ungüentos creados por ellas, con animales, probablemente para curar heridas, para curar enfermedades. Al final sería lo que hoy en día consideramos como médicos, como farmacéuticos. Eso eran las brujas. Sin embargo, la creencia dominante de la época, el dogma, hizo que se acabase con prácticamente todas ellas. Aberraciones como te detenemos, vas a saltar por un barranco. Si efectivamente, como bien dices, no has pactado con el demonio, morirás y Dios te salvará y te perdonará. Pero si eres una bruja, seguro que en ese momento echarás a volar con tu escoba. ¿Sabéis cuántas echaron a volar con su escoba de verdad? Probablemente las que estáis pensando. Después de varias sesiones de tortura y de la inevitable confesión, la ejecución final, garantizada en un 35% de los casos si el condenado era hombre y en un 85% si era mujer, se confiaba en los países de fe católica al fuego purificador de la hoguera. La atroz muerte, debido a la asfixia, llegaba tras largos minutos de horrible agonía. A veces, el verdugo, y tras una compensación, demostraba su caridad ahogando a la víctima antes de la ejecución final. En España, a quien era condenado por herejía, de esto se acusaba a las brujas, se le ponía el San Benito, el saco bendito, símbolo del escarnio público. Además, podía usarse como la camisa ardiente, que untada en resina permitía que el condenado ardiera mejor. Y aquí, aventureros, tenéis ejemplos de cartas que eran enviadas directamente al diablo para pactar con este. Yo, el abajo firmante Giuliano Loredán di Mereto, estipulo este pacto indisoluble con Satanás, señor del infierno y amo mío, en plena posesión de mis facultades mentales y sin imposición alguna de terceros, que mi hermano Lorenzo renuncia a sus derechos de propiedad sobre las tierras que van desde la Tisana del Mar y a la propiedad de Muzzana y el Palazzolo de la Stella, comprendidas las casas, los establos y otras construcciones allí situadas, y todos los bienes anexos y conexos. Que la mujer del conde ruso me conceda sus favores y su amor. Que el conde Flavio ruso se vuelva impotente. Que yo pueda gozar de rentas florecientes y de excelente salud hasta el final de mis días, esto es, 40 años desde la fecha en curso. A cambio de estos favores, con toda la humildad del último de los fieles siervos, me atrevo a ofrecer a Satanás, señor de todos y rey del infierno, que disponga de mi alma por toda la eternidad. Y fijaros en esta. Te prometo, Satanás, que si hicieras enamorarse de mí, a Luciana, la hija de Ada y Giovanni Vidale, comulgaré un año entero sin confesarme. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Raquel, ya sabemos cómo eran pues, estos procesos de interrogatorios, ¿no? Nos has ido contando muchas curiosidades, pero en sí, una vez que ya se habían realizado todas las declaraciones, que los interrogatorios, pues como vemos, bestiales, se habían llevado a cabo, ¿cómo era el juicio en sí? ¿Era un juicio rápido? ¿Había juez, fiscal, alguien defendía a la posible bruja? ¿Sabemos esto cómo se realizaba? Pues también dependiendo de la zona, eran juicios más justos, vamos a decir, o juicios más rápidos. En esto tengo que decir igual, romper una lanza a favor de la Inquisición en España, vamos a decir, porque realmente aquí sí los procesos, pues primero porque ya te digo, a lo mejor las condenas luego finalmente eran el condenarlas a latigazos o a lucir los sanbenitos, los famosos sanbenitos o incluso el destierro, ¿no? Pero en zonas, ya te digo, sobre todo el Sacro Imperio Romano Germánico, fue brutal. Los juicios, que no solo lo hizo la Inquisición cristiana en las zonas cristianas, sino también, sobre todo en las zonas protestantes,
Esto ahí fue de forma masiva y casi directa las ejecuciones. Aquí me encuentro con casos en los que incluso en aldeas, en las poblaciones pasaban por ejemplo, en Ceil, de 800 habitantes a 150 rápidamente, en el que incluso los pocos habitantes que quedaban casi que se largaban por temiendo lo que les venía, ¿no? Porque ya fue como una masacre injustificada. En zonas incluso en una de Alemania, también en Zeil, también se llegó a construir cárceles directamente para brujas e incluso hornos para quemar a brujas, para que la cosa cundiera. Yo también hago un poco de reflexión, digo, hay que ver también, es un poco duro decir esto, pero hay que ver también cómo en las zonas alemanas también esto de inventivas a la hora de practicar tormentos o torturas, y a la hora de ejecutar mediante hornos crematorios es brutal, porque eso es algo que también me parece que se ha mantenido a lo largo de su historia, ¿no? Ya sabéis, con el Holocausto judío. En Inglaterra también fueron los tribunales civiles, y también solían ser muy rápidas las ejecuciones, pero Ujú. los procesos podían durar de días a semanas, y los que tardaran un poquito más, a meses. Por eso iba a decir que dependiendo la zona, el juicio iría a las épocas de locura, como pudo ser sobre todo el siglo XVI y el XVII, a lo largo de todo el XVII, y sobre todo en las zonas concretas del centro de Europa, las matanzas fueron casi diarias y de forma súper sanguinaria. Ujú. Oye, y Raquel, y de todas las investigaciones que has hecho, que pues has convivido con muchísimas brujas, ¿tendrías tu favorita? ¿Tendrías tu bruja o tu historia más impactante relacionada con la historia de la brujería? Porque, bueno, yo creo que antes la hemos citado, ¿no? Pues hay algunos que son muy clásicos, ¿no? Pero tú ahí en tu investigación, en tu corazón, ¿tienes tu bruja y tu historia favorita? Uy, sí, es que serían todas, no quiero olvidar a ninguna, porque realmente mi intención también con este libro ha sido como, pues, volverla a recuperar de la memoria. Pues yo también creo que es un tema bastante investigado, ¿no? Pero también yo creo que muchas de las interpretaciones que se han hecho, pues igual son erróneas, o se han dejado seducir por esta famosa corriente de reinterpretación de la bruja desde el punto de vista feminista, hablando de que todas eran herederas o sacerdotisas de una antigua religión. Eso no es real, eso se ha demostrado que no es real, Ujú. independientemente de que en algunas zonas de influencia celta o zonas como el País Vasco o Galicia todavía se mantuvieran determinados rituales precristianos. Realmente estas mujeres, la mayoría abrazaron el cristianismo y siguieron con sus vidas. Eran mujeres que simplemente ejercían su oficio o se ganaban la vida como podían, incluso sin estar bajo la tutela de un hombre. Ay, me he acordado de un oficio, y os lo voy a contar, que también fue perseguido y las catalogaron de brujas, y mira, pues eso puede servir de ejemplo. Vamos a romper también, voy a darle una especial mención a estas mujeres cerveceras, Mm. que durante el medievo y la Edad Moderna eran mujeres que ellas eran las que fabricaban la cerveza, eran las que incluso muchos de los atributos negativos que se hicieron sobre las brujas malévolas, estas mujeres los reunían. Eran las Alewives, ¿no? Como bien sabrás, estas mujeres se ponían un gorro alto y con ala para, hacerse visibles en la multitud, en los mercados donde ellas iban a vender su producto. Además, estas mujeres colgaban escobas en las fachadas de sus casas Ujú. para indicar que tenían cerveza a la venta en el Anda. interior de sus tabernas. Usaban calderos para hacer la cerveza y tenían gatos como los mejores raticidas del momento dentro de las casas, en una época en la que tener animales domésticos pues no era propio. Y incluso ahora también me ha venido a la cabeza de cómo incluso a mujeres acusadas de brujería, una por ejemplo en concreto, acusada de bruja porque la vieron echándole de comer a un gato. Como Madre. sabréis, el gato se convirtió en la encarnación de Lucifer. El Papa Gregorio IX, en su bula Vos in Rama, ya declaró al gato negro como una encarnación de Lucifer, y en el Maleus Maleficarum también cargaron contra el gato negro. Y como bien sabrás también, por la persecución de los cátaros, que lo llamaron cátaros por el término, ¿no?, occitano Gato, ¿no? gato,
que Eso es. también le hablaban peyorativamente de que esta gente le daban besos en el culo al gato, ¿no? Como para congraciarse con el maligno, como interpretando que Lucifer se manifestaba en forma de gato. Delirios, delirios. Pero bueno, estas brujas, como, o sea, estas mujeres, las Alewives, las denominaron brujas de la cerveza, las persiguieron para confiscarles sus bienes y quedarse con sus negocios. A muchas la ejecutaron. Ellas llegaron a ser independientes económicamente, a mantener a sus familias por completo, a ampliar sus negocios, comprar terreno, tener más de una taberna. Pues este oficio, después de perseguirlas a estas mujeres, pasó a manos masculinas. Fue un oficio que después ya de forma, y luego ya de forma industrializada, ¿no? A hacerse al por mayor, vamos a decir. Pero en principio era un oficio que hicieron las mujeres. Qué bueno, qué curioso. No conocía esa historia, así que amigos de la cerveza ya sabéis. Habría que estar más agradecidos a las brujas. Debería de haber alguna marca de cerveza que tuviese como logo un pequeño guiño a esta historia. Yo no sé si la habrá. No lo sé yo tampoco, pero No sé, seguro que la pero hay. me ha encantado, me ha gustado mucho. Bueno, en la última parte de tu obra, en Historia de una histeria, nos hablas también del cine, ¿no? Y de películas relacionadas pues, con las brujas. Bueno, yo creo que a todos nos viene a la cabeza The Blair Witch Project, ¿no? Que yo creo que allí, en el momento en que se estrenó, pues bueno, fue una sensación, ¿no? Porque este estilo de grabación, rollo documentary, pues no había existido hasta este momento, ¿no? Y impactó mucho, pues que sí, la película de la bruja y tal. Pero bueno, ya que estamos con The Blair Witch Project, ¿qué opinas tú de esta película? Y a ver si, a grandes rasgos, a alguien que no la haya visto, porque yo creo que la buena es la clásica, me parece que hay una versión más moderna. De qué va el proyecto de la bruja de Blair? Realmente, o sea, hago referencia a mucho cine brujeril que Sí. recomiendo para que vean mis lectores, ¿no? Pero realmente no es muy buena película. Realmente lo bueno es eso, como la novedad que representó el grabarla en primera persona, ¿no? Casi ese rollo realista, que realmente unos jóvenes se ven como metidos de pronto en esa histeria, el que hay una bruja, que eso, que realmente luego no sé, es que no quiero hacer spoiler tampoco, pero Bueno, realmente sí. no es El que no haya visto el proyecto de la bruja de a Blair esta altura, a estas ¿verdad? alturas ya puede cerrar la entrevista y ponérsela. Vaya, y ponerse las pilas. Pues realmente no se llega a ver nada. Estás todo el rato como con ese MacGuffin, ¿no? Como bien diría Oscar o Hitchcock, de a ver, pero yo quiero ver esa fascinación, yo quiero ver a la bruja, quién es, quién y cómo es. Y realmente no vives ese momento así como de pánico y tal, Mm. pero realmente luego queda así un poco desinflada la película. Lo muy novedoso es eso, el cómo está rodada, cómo está hecha Oye, y aportar ese aporte de realidad. y Pero yo Raquel, voy a decir que hay una ajá, anterior ajá, que no es la primera que trata el tema de las brujas, pero que es brutal. La que se hizo en 1920, 22, ahora dudo un poco en la fecha, Hassan, el ajá, término. Es ajá. una peli documental, hecha, es muda, danesa, y es brutal, te la recomiendo mucho, Luis, la tienes que ver Bueno, ya, 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 ya. no la he Eh, visto, me la voy a apuntar. Oye, y para la gente que le cuesta ver cine mudo, ¿alguna que recomiendes que digas, mirad, esta peli de brujas hay que verla porque os va a encantar? Y estamos hablando que es de los últimos 20 años. bueno, es que The Witch, la bruja es muy buena, esa que incluso muestra el tema de los pioneros puritanos y cómo apartan a una familia y que realmente una chica a la que empoderada y finalmente termina haciéndose bruja, ¿no? Sucumbiendo, pero esta bruja, además aparece esta bruja sobrenatural en el bosque, ¿no? Que rapta a uno de los hermanos de la familia. Esa peli es brutal, el ambiente tenso, gótico, espeso, siniestro que se vive en esa película, esa es muy recomendable. Luego también muy relacionadas con el mundo brujeril, Midsommar es muy buena, también Ujú. la recomiendo, la pongo también en mi lista. O incluso el hombre de mimbre, la primera, la clásica, no la de Nicolas Cage, que también a lo mejor esa es un poquito más flojita, pero también como aludiendo a esos cultos ancestrales que podrían representar estas hechiceras del bosque, ¿no? Un culto más bien femenino, ¿no? Y Ujú. ese tipo de rituales o de sacrificios para que bajo nuestro prisma lo vemos como algo chunguísimo, ¿no? Pero tal vez esos rituales de ofrenda por la fertilidad de la naturaleza, del campo, también brutales. La semilla del diablo también la recomiendo. Sí, sí, sí. Bueno, o Muchas. la primera de los Warren, ¿no? No sé si es el de Conjuring, que también está Con relacionado con una bruja. Me parece que es buenísima esa peli. Pues Raquel,
que ha sido un placer el tenerte este ratito por aquí en Desafío Viajero en el canal. Vamos a terminar con las clásicas, con la pregunta clásica de todos los invitados. Vamos a ver qué opinarías. A Raquel Berenguer le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A quién meterías contigo ahí en esa cena? Ay, esa pregunta es muy difícil. Depende, Ya, a ver. depende de cómo me sienta cada día. ¿Cenaría con uno o no? Jolín. O con una. Pero muy, no sé, tal vez, no sé qué decirte, la verdad. Yo cenaría con todos, yo soy una persona abierta, aprovecharía para preguntarles de todo, pero ahora mismo no te sé decir nombres. Yo creo que cenaría con todos los personajes de la historia, todos tienen algo que aportarme, o a todos les haría preguntas incómodas, yo creo. Bueno, pues oye, ahí tenemos un compendio, una última cena gigante, ¿no? A la larga, que se suele decir. Pues nada, Raquel, te dejo las últimas palabras para que te despidas. Y amigos, Historia de una histeria, ahí la tenéis ya, de guante blanco. Insisto, una enmaquetación maravillosa, la que han hecho los amigos de Guante Blanco. Joder, me parece que es súper bonita, a todo color, muy chula. Me ha fascinado. Toda la historia de la brujería, el cine, bueno, aquí está todo. Nada, Raquel. Despídete. Aquí tienes el micrófono. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Espero que mi libro aporte una visión distinta sobre el fascinante mundo de las brujas, sobre quiénes fueron realmente estas mujeres, por qué se las demonizó de tal forma que llegaron a acusarlas injustamente de tener tratos con el diablo, cuando realmente fueron un chivo expiatorio a una sociedad que, como siempre, las mujeres somos vistas con recelo, mujeres que incluso llegaron a ser muy sabias, a dominar el uso de las plantas, de sus propiedades. Hubo más formadas como comadronas, nodrizas, incluso cirujanas, y otras menos versadas que se dedicaban más al mundo del curanderismo o de más rituales asociados a la magia, ¿no? Y más relacionados con la superstición. Pero al fin y al cabo mujeres que se buscaban la vida, que no le hacían ningún daño a nadie, sino todo lo contrario, ofrecían su servicio a la comunidad. Y además solo cometieron un pecado, el intentar vivir por sí mismas, ¿no? Independiente económicamente, sin estar bajo la tutela de un varón. Y realmente, pues desde aquí, desde mi libro, intento hacerle un homenaje y que las conozcáis mucho mejor. Pues ahí queda eso, amigos. Muchas gracias por haber estado este ratito aquí hablando de brujas en Desafío Viajero con una experta, con Raquel Berenguer y su historia de una histeria. Cosas de brujas. Gracias, amigos. Hasta la vista.